Entrevista a Antonio de Marco, director de la librería Pasajes de Madrid, con experiencia de más de 30 años en el sector editorial. Entrevista realizada por ARCE en el Encuentro de Revistas Culturales y Librerías, celebrado en Madrid entre el 19 de septiembre y el 10 de octubre. Las librerías nos hemos convertido en un punto de centro cultural y ahí tiene una presencia para tener mucha visibilidad a las revistas. Hay ciertos problemas técnicos y un problema más de que en las librerías tenemos que ceder un espacio para que las revistas lo tengan y tenemos que ver la forma en la que eso sea beneficioso, no solo como visibilidad, sino también económicamente para las librerías. Y yo creo que se podrían buscar fórmulas de intercambio de publicidad o algunas fórmulas que serían interesantes para que esa presencia estuviera. El problema más grande que existe es que ver qué rentabilidad tiene por ambas partes, ya que las revistas realmente de lo que viven es de las suscripciones y las librerías lo que vivimos es del espacio que tenemos. Yo creo que los problemas técnicos son unos problemas de resolución. Creo que hay que buscar la vía de distribución, que sea una distribución más fácil para que las librerías los puedan tener. Yo creo que más es un tema de voluntad de llegar a un acuerdo de cómo hacemos rentable por ambas partes la presencia en unos sitios destacados de las revistas en las librerías. Esto en el pasado funcionaba por la venta individual. Yo creo que en este momento tendríamos que ver una vía de cómo aumentar esa visibilidad tanto de las librerías en las revistas culturales como la visibilidad que tienen las revistas culturales dentro de la librería. Yo creo que es más un tema de voluntad y de llegar a un acuerdo económico y un acuerdo de ganar ambas partes que los problemas técnicos que yo creo son solucionables en corto plazo. Pasajes en el pasado estaban en un sitio excepcional, justo en la entrada, y era un sitio perfectamente maravilloso, que luego se han puesto libros, por un tema fundamental de la rentabilidad que tiene ese espacio. Yo creo la rentabilidad que el espacio tiene que ser un espacio primordial y es un tema que se podría comparar con el espacio que tienen las revistas para dar visibilidad también a las librerías. Entonces no es un tema tanto de la venta individual, sino que podríamos ponerlo en un buen espacio siempre que por otro lado las revistas tuvieran una contrapartida de ponernos a las librerías dentro de la publicidad o dentro de un buen espacio. Respecto a la red, yo creo que hay un tema clave y es que si nosotros en todas las librerías ponemos y organizamos bien los metadatos, entonces tendría mucha más visibilidad también las revistas. Igualmente yo soy partidario de ese intercambio también de la visibilidad que pueden tener las librerías culturales dentro de las revistas culturales. Entonces eso sería un poco, porque el público al que al final vamos es un público que es el mismo. Entonces es el mismo público el que lee libros en una revista cultural que el que va a una librería cultural para sus actividades, para comprar libros, etc. Entonces podemos compartir esos espacios. Es un poco la idea que yo propongo tanto a las revistas como a las librerías. Yo creo que las revistas es una cosa entre medio, revistas culturales es una cosa que es entre medio en lo que es un libro y es una lectura más rápida, en lo que es una revista si quieres, de cotilleo o de una revista general. Entonces, en eso tiene su espacio y el espacio está entre medio y creo que el problema que tienen fundamentalmente y que tenemos es entender dentro de la librería y dentro de las propias revistas que ese espacio es el que tienen que ocupar, que no es ni un libro ni tampoco es una revista normal y que eso tiene un público determinado, público minoritario, pero un público que está buscando ese análisis en profundidad sobre alguna de las temáticas, que es un poco lo que hemos visto en estas reuniones, es decir, estas reuniones es esa aproximación que hay entre las dos asociaciones para poder llegar a una política de conocimiento de ambas áreas. Lo que hay es fundamentalmente un impacto a un núcleo reducido de gente, que puede ser 5.000, 10.000, etcétera, personas, que están interesadas en la temática que tiene. Y entonces, ¿cómo llegar a estos para que este público se suscriba? Y luego hay otro tema que yo creo que es muy interesante en las revistas anglosajonas minoritarias, es decir, minoritarias para el público anglosajón, y es cómo la revista al final se convierte en papel, es la base, pero la van adecuando
vía otro tipo de medios, vía podcast, vía vídeos, vía subidas en actividades alrededor de la revista. Entonces, la revista es una especie de marca de una calidad, de unos contenidos que tienen que dar, pero estos contenidos se van dando en diferentes funciones. Pero la revista en papel sigue siendo la base clara de los ingresos que tiene. Y eso yo creo que es importante, y es lo mismo que está pasando en la librería, lo mismo que está pasando al final. Crear esa comunidad es lo que los americanos están haciendo muy bien y los anglosajones, crear una comunidad alrededor de la revista. Y ocupan un lugar que es un lugar importante y que ese lugar no es el lugar de un blog, ni es un lugar de pensamiento donde la gente puede expresar. Y eso está entre medio entre lo que es el libro, la información, es una información sosegada de gente que muy experta en los temas y que te da esa visión global que no te lo da ni los blogs, ni te lo da una visión de un libro entero. Yo creo que sí que hay un espacio interesante. El problema de las revistas culturales es que tienen que buscar quiénes son los que están interesados en ese tema, dónde están, cómo están y cómo me acerco a ellos para que paguen algo para poderlo hacer. Pero el contenido que tienen es un contenido que es absolutamente interesante y que no lo ves en muchos sitios agrupados.